Lo repetimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches. Hoy es 27 de septiembre y estamos avanzando en esta temática de dialogar siguiendo el documento Sacrosanctum Concilium, con la esperanza a continuación de poder hacer algunas opiniones críticas y empezar después a comparar con otros textos, que es lo más jugoso, pero hay que seguir el Sí. orden que corresponde. David nos va a dar la introducción para el diálogo de hoy. Bien, perfecto, gracias, padre. Bueno, en las últimas dos sesiones habíamos visto las recomendaciones y prescripciones que esta Constitución, Sacrosanctum Concilium, había establecido para la revisión del misal, es decir, el orden de la misa, y para los sacramentos y sacramentales, tanto en su forma, en su ritualidad, como en su administración. Y hoy nos toca analizar lo que prescribe la Constitución para el oficio divino. Así está titulado y así se le conoce técnicamente. ¿Qué es el oficio divino? Primera pregunta. Es lo que antiguamente se conocía como el breviario y que actualmente tiene el nombre del el rezo de la liturgia de las horas. Y es una oración universal de la Iglesia, es una oración pública, según dice también la misma Constitución, y que el fin de ella, los sacerdotes son los primeros llamados a este rezo, es santificar el día completo a lo largo de todas las horas. Entonces, para cada hora hay lectura de salmos, hay cánticos de himnos y lógicamente pueden recitarse o en algunos casos en coro se pueden cantar. Pero la idea es que el sacerdote y las personas que estén llamadas a este rezo estén constantemente orando y santificando el día a través de la alabanza a Dios. Ya habían existido anteriormente algunas reformas al breviario. Tenemos el breviario que fue promulgado por San Pío X, que era bastante largo, en 4 tomos, dividido por las estaciones del año. Después tenemos una versión más breve, si no me equivoco, en 3 tomos del Papa Juan XXIII. Y actualmente tenemos, lógicamente, lo que conocemos como liturgia de las horas. Entonces, tomando en cuenta esto, tomando en cuenta el valor que tiene el oficio divino, el rezo de estas horas litúrgicas, se establecieron algunas indicaciones para su mejor aprovechamiento. Una de las primeras es la que yo cito aquí, a fin de que los sacerdotes y demás miembros de la Iglesia puedan rezar mejor y más perfectamente el oficio divino en las circunstancias actuales. Es decir, algo había probablemente en la estructura antigua del breviario que quizás podía a veces no compatibilizarse con las circunstancias actuales. Yo conozco un sacerdote, el padre Pedro Pablo Silva, que es de la comunidad Schola Veritatis en el sur, yo no sé si alguna vez la habrán escuchado, que Sí, celebra misa tradicional también, yo lo conozco personalmente. Y él me decía que, claro, que una de las razones pastorales para haber establecido esta reforma es que la labor pastoral del sacerdote comenzó a crecer, digamos, y muchas veces el antiguo breviario no dejaba tiempo para nada más que para rezar el breviario y quizás celebrar la misa. Entonces, muchas veces la ayuda pastoral de muchos sacerdotes, principalmente párrocos, pugnaba un poco con esta obligación del breviario, porque era toda una obligación rezarlo. Entonces, esa es un ejemplo de las circunstancias que se pueden haber tenido en vista para establecer estas nuevas modificaciones. El fin del oficio, el fin del antiguo breviario, de la actual liturgia de las horas, es la santificación del día. Y aquí una frase que a lo mejor puede ser polémica, dice, ténganse en cuenta las circunstancias de la vida moderna, en que se hayan especialmente aquellos que se dedican al trabajo apostólico. Pero ya mencioné el ejemplo que me parece que viene a colación. Es oración pública de la Iglesia, fuente de piedad y alimento de la oración personal. Y se exhorta, esto me parece muy bien, muy bonito, se exhorta en el Señor a los sacerdotes y a cuantos participan en el oficio divino que al rezarlo, la mente, dice textualmente, la mente concuerde con la voz. Es decir, que no solamente sea un rezo mecánico de yo estar recitando el libro mecánicamente, sino que también yo vaya pensando, digamos, en el salmo que estoy recitando, en el himno que se canta o en las oraciones y lecturas. Y para conseguir esto, se exhorta que adquieran instrucción litúrgica y bíblica más rica, y principalmente acerca de los salmos, que para quienes no lo saben, son las oraciones que mayormente componen el breviario de la liturgia de las horas, los salmos.
¿Qué recomendaciones prácticas se dan? Primero, que se distribuyan los salmos no en el periodo de una semana, como era actualmente, porque las oraciones del breviario estaban cerquita de lunes, etcétera, sino en un periodo de tiempo más largo. A lo mejor por eso la actual liturgia de las horas es más voluminosa. Puede que haya alguna razón, como lo mencionábamos anteriormente. Y también se prescribe un trabajo de revisión del Salterio. El Salterio es el libro de los Salmos en su conjunto. Una revisión del Salterio que dice: se exhorta lleve ese término cuanto antes, teniendo en cuenta el latín cristiano, el uso litúrgico, incluido el canto, y toda la tradición de la Iglesia latina. Es decir, nunca perdiendo de vista esto de la tradición, el canto, el uso litúrgico, la lengua latina. Aquí hay algo que a mí me llamó la atención, y dice: devuélvase su verdad histórica a las pasiones o a las vidas de los santos. Yo, francamente, no sé a qué se pueda referir con eso, me llamó mucho la Ya atención. podría opinar yo, sí, sí, sí. Ahí, padre, en un momento usted podría decir eso, me parece muy interesante. Después también algo muy interesante: restitúyase a los himnos en cuanto sea conveniente la forma primitiva, quitando o cambiando todo lo que tenga sabor mitológico, quitando todo lo que tenga un sabor mitológico o sea menos conforme a la piedad cristiana. También un punto interesante. Y después establece los casos y los sacerdotes y las personas que están obligadas al rezo del breviario. Es una parte muy técnica que no voy a profundizar. Menciona ahí las comunidades de canónigos, monjes, monjas, cabildos, catedrales, etc. Y me parece importante destacar el tema de la participación de los fieles en el oficio. Ya hemos visto a lo largo de las diferentes sesiones cómo el Concilio Vaticano II, a través de este documento a propósito de la liturgia, lo que fomenta, uno de sus ejes principales, es la participación más perfecta de los fieles en la misa, en los sacramentos y en el oficio divino. Una mayor comprensión de los fieles, o sea, eliminar una participación mecánica, quizás a veces inconsciente, no demasiado comprometida, sino realmente una vivencia concreta y fructífera de lo que se reza, de lo que se vive, de lo que se presencia, digamos. Entonces, se recomienda que en las horas principales, las horas del breviario son maitines, nona, prima, sexta, vísperas, completas, etc. Y las principales son, si no me equivoco, padre, vísperas y completas. Entonces, en las horas principales, especialmente las vísperas, se recomienda que se celebren comunitariamente en la iglesia, los domingos y para las fiestas más solemnes. Y por eso existen las vísperas del domingo y algunas vísperas especiales para determinadas fiestas. De hecho, padre, cuando yo esté más ducho en el órgano, podríamos cantar vísperas algún día. Sin duda, sin lugar a dudas. Lo hemos hecho, ¿eh? Alguna vez años atrás, sí. Claro. Se recomienda que se recen los sacerdotes unidos entre sí e inclusive en particular. Y por último, para terminar, esto que es bastante breve, lo que ya ha sido una constante tanto para la revisión de la misa como para los sacramentos, que es el uso del latín o de la lengua vernácula. Y dice: se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Eso como principio. Consérvese la lengua latina. Pero para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula, pero que esté aprobada debidamente según, y aquí se remite a una norma del artículo 36. También puede el superior competente conceder el uso de lengua vernácula en el oficio divino, incluso para la recitación en coro, con tal que la versión, la traducción, digamos, esté aprobada. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos decir del rezo del breviario? Hay una nueva distribución, digamos, de los cánticos y de los salmos en un periodo más largo, ya no semanal, sino mayor. Hay una mayor inclusión de lecturas y textos bíblicos. Hay una revisión completa de los himnos para quitar lo que se estima que puede ser mitológico o no conforme con la vida cristiana. Y se recomienda participación comunitaria de los fieles en el rezo de las horas principales, vísperas, principalmente del domingo y de fiestas solemnes.
y en el uso de la lengua vernácula se concede, digamos, la facultad al ordinario competente para autorizar el uso de la lengua vernácula en el rezo de la liturgia de las horas, en los casos en que pueda ser un problema para el sacerdote, o en otros casos particulares, siempre y cuando se utilice una traducción que haya sido previamente aprobada y que sea uniforme. Eso es lo que se Perfecto. puede decir ¿Algún sobre el comentario, tema de hoy. Gildo, antes que yo me meta o No, chequear algunas la cosas? verdad es que no es novedad lo que expuso David para mí, porque si bien me había hecho incursiones en lo que se refería a la misa, nunca me había eh, metido en la Sacrosantum Concilio en relación con el oficio divino. Así que por ahora no tengo de lo que se expuso ningún comentario, pero algunas cosas que son como de otras fuentes, pero eso lo dejo Para el dialogar o a lo mejor para la Exacto. próxima semana para comenzar la siguiente. Mire, una Así cosa que es. yo quisiera que a lo mejor, para que sea más gráfico, siguiendo el esquema del documento Ujú. Sacrosantum Concilium, que es muy inteligente por lo demás. Una cosa es la liturgia, o sea, aquello que es oficial de la iglesia. Los sacramentos, los sacramentales y la liturgia de las horas, o breviario, como se le llamaba antes, o oficio divino, que se le llama en general. Incluso, si a nosotros nos parece un juego de dos palabras a una agrupación humana que existe de la iglesia, que existe hace no tantos años, pero que se usaba como término para esta misma situación. Opus Dei, la obra de Dios, que se usaba justamente como elemento de diálogo en la palabra liturgia de las horas, oficio divino, breviario, como quieran. ¿De qué se trata primero? Entendamos una cosa. En los primeros siglos, cuando la iglesia tiene una tremenda persecución, hay hombres y mujeres que se apartan de la ciudad, una cosa terrible en esa época, porque vivir fuera de la ciudad era estar en todos los peligros de forma gigante, y hay ermitaños o monjes o monjas, primero individualmente, después colectivamente, hay distintas fórmulas, estamos hablando del paso de los siglos. Obviamente la misma iglesia ve la importancia de tener reglamentos frente a esto para evitar usos, abusos o desusos, y en particular la iglesia impulsa especialmente algunas reglas o reglamentos, y de ahí viene la palabra religioso, regula, de regla, que entonces en comunidad viven la vida. Y por ejemplo, dos reglas muy conocidas y muy famosas son las de San Agustín y la de San Benito, que fueron como las preponderantes. Hay muchas otras. Y una de las cosas evidentes en la vida de monjes y de monjas es el compromiso de la oración constante. San Pablo dice, oren constantemente. Ellos durante todo el día y la noche ocupan momentos de encuentro para la oración. ¿En qué basan la oración? Principalmente en los salmos, que esa es herencia del judaísmo, sin lugar a dudas, y bendita herencia, que cuando uno es joven los repite y suena hasta jocoso. De hecho, nosotros en el seminario, me acuerdo, habían algunos salmos que nos bromeábamos ciertas cosas, pero que después con los años uno ve la riqueza y la profundidad, la sabiduría de Dios en esa palabra de Dios, no solo en los salmos, las otras oraciones. Está estructurado que con el paso del tiempo, bien decía, ha habido diversas variaciones. Hay una página en internet que para mí es muy práctica, que se escribe tal cual, divinumofficium, con doble F.com. Es una página donde aparecen versiones tanto de la misa como de la liturgia de las horas, llamada hoy día, del breviario romano, y aparecen versiones: tridentina de 1570, tridentina de 1910, vean el salto, 1570, 1910, divino afflatus, después reducida de 1955, y la rúbrica de 1960, que es lo que llamamos hoy día el vetus ordo o forma tradicional, que bajo
Sumorum Pontificum con el Papa Benedicto, se le llamaba de forma extraordinaria. Sí. Ya, eso es una cosa. Primer punto, todo religioso, religiosa, diácono, sacerdote, todo clérigo y todo religioso hace una promesa de distintas formas, pero de decir estas oraciones por la iglesia y por sí mismo. Son como una prolongación del momento cúlmine del día, que es la Eucaristía, la misa. Entonces, se va como produciendo réplicas de este terremoto gigantesco llamado misa, donde vamos haciendo momentos de oración vinculándonos a ella. En la forma del breviario romano, los 150 salmos están en una semana. Y la obligación de los clérigos es hacerlo todo. Ahora, entendamos que eso implica un largo tiempo cada día. Como anécdota, yo conocí, estudiando en Roma, a un sacerdote que me contaba que en la casa donde él vivía habían sacerdotes de un X país que rezaban la misa un día a las 11:30 de la noche para que diera a las 12 y después inmediatamente rezaban la misa de nuevo para poder entonces celebrar día por medio 2 misas en vez de celebrar cada día una. Disculpen, eso es de la vida real y ocurrió hace poquito más de 10 años. Me lo contaba en primera fuente un sacerdote que yo conocí en la casa donde él vivía. Entonces, mi pregunta es, ¿la razón de ser del santo sacrificio de la misa tiene esa forma automática, en el fondo, por cumplir? No sé, disculpen, ¿no? Es una opinión mía muy subjetiva. Bueno, del mismo modo, había gente que por la obligación del rezo del oficio, por ejemplo, si mañana tengo que viajar, hoy día antes de acostarme rezaba adelantaba el día de mañana completo. Entonces ya después estaba rezado. O me levantaba muy temprano en la mañana y rezaba todas las oraciones de todo el día. Una de las características que pone el documento Sacrosanctum Concilium es que en lo posible se hagan las oraciones vinculándolas con el momento del día. Entiéndase, lo tradicional en la iglesia es que laudes sea al amanecer o al comenzar la jornada del día. Esto, entendamos que en el mundo hay distintos horarios de amanecer y de atardecer y distintos ritmos de vida de las distintas personas. Tampoco es una cosa rígida. En los países ecuatoriales amanece a las 6 de la mañana y atardece a las 6 de la tarde todos los días del año. Aquí en Chile, depende si es en Arica o en Punta Arenas, la cosa es muy distinta. ¿Ya? Bueno, esto para que veamos que no es que sea así, tiene que ser así, pero es recomendable eso. O sea, si yo me levanto tarde un día, ¿por qué no rezo laudes? Ningún problema. Pero si ya pasó el mediodía y me ocupé en algo urgente, bueno, habrá alguna forma de equilibrar. ¿Qué es lo que pide hoy día Sacrosanctum Concilio? Las horas principales para los que tenemos vida activa. ¿Cuáles horas principales? Laudes y vísperas, al menos, y en lo posible también completas. Las otras oraciones, las intermedias, tercia, sexta y nona, que quedarían más o menos a las 3, a las 12, perdón, a las 9, a las 12 y a las 15 horas, por decir un horario de referencia, y el oficio de lecturas que antes es llamado maitines y que se hacía antes del amanecer y que lo siguen haciendo así los monjes y las monjas de claustro, bueno, para una persona que tiene vida activa es muy poco posible, se puede hacer en cualquier horario del día, pero quedan facultativos, o sea, se produce una liberación de una carga que yo escuché más de alguna vez a alguien que cuando andaban con la liturgia de las horas en la mano decían que andaban con la suegra, ¿ya? Y que donde fueran tenían que ir con la suegra. Entonces ya eso suena a una cosa caricaturesca, sin duda. Ahora, el uso de las lenguas vernáculas, otro gran avance, la posibilidad de hacerlo en lenguas vernáculas, especialmente con el pueblo fiel o con clérigos o religiosos o religiosas que no tengan el uso del latín o la facilidad de comprender, especialmente las lecturas. De hecho, hay algunas páginas que uno pilla en internet que están en latín, por ejemplo, pero las lecturas están puestas en castellano para el caso nuestro. Y así.
Ya hay un papa, yo no me acuerdo, uno de los píos, que recomienda encarecidamente el acercamiento del breviario romano a los fieles cristianos. Interesante. Y por otra parte, vemos cómo después del Concilio Vaticano II, que ya han pasado 60 años de este documento hasta ahora, más o menos, vemos cómo la práctica y el conocimiento del pueblo fiel respecto a la liturgia de las horas es bastante restringida, por no decir casi nula. Es un tema muy delicado. Entonces, una cosa es entender qué es liturgia y otra cosa es entender qué es piedad popular. Y en esas dos cosas tenemos una diferencia bastante profunda, ¿ya? Por ejemplo, cuando me dicen, padre, es que este grupo reza el rosario y le agrega esta jaculatoria entre medio y este otro se la quita. ¿Cómo es en la forma? Espérate. El Papa Juan Pablo II, que agregó otros misterios, rosario y todo lo demás, lo rezaba de esta forma. Pero eso no quiere decir, como es piedad popular, que yo lo rece como me dé la regalada gana. Puedo agregar otros misterios, quitarlo, algunos rasgarán vestiduras frente a lo que digo, pero no, seamos reales. Es piedad popular. Es muy distinto la liturgia de las horas. Es una liturgia. Yo no puedo agregar ni quitar lo que me dé el gusto y la gana, porque si no estoy manipulando, estoy haciendo un combinado de algo que no se combina. Eso así como en rasgos generales. No sé si hay algún otro comentario que ustedes quieran. Ujú. No, padre, el punto interesante ese que me inquietaba a mí, eso, devuélvase la verdad histórica, Ah, dice, perfecto. a las Sí, tienes vidas de los razón. santos. Lo que pasa es que Sí. algunos himnos de la iglesia, en algunas vidas de santos, aparecen una serie de cosas que en una época, hay que entender que los hagiógrafos, los que escriben la vida de los santos, eh, ¿cuál es el objetivo que tienen? Lo que pretenden es que nosotros podamos despertar en ánimo a imitar, por medio de este santo, la vida en Cristo. Ese es el punto de referencia. Si ustedes se fijan en la Biblia, cuando aparece la muerte del primer mártir, el protomártir Esteban, si uno pesca el texto donde está relatado el suceso de la muerte del mártir San Esteban y lo pone en paralelo con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra que hay puntos de referencia, ¿ya? Entonces, esos son recursos literarios, así como hay otros recursos literarios que implican la mitología también. Bueno, nosotros cantamos en la iglesia del tránsito todos los jueves el Adórate Devote, que nos han enseñado que lo hizo Santo Tomás de Aquino, un gran santo, y entre medio hay un párrafo que es maravilloso, pero hay que entenderlo que no es mitológico. Pie pelicane, pelícano piadoso. Jesu Domine pie pelicane, Jesús el Señor, el pelícano piadoso. Y eso es un mito, una leyenda medieval que dice que el pelícano, la pelícana, cuando está con la nidada, no se levanta de la nidada hasta que sus críos puedan salir, o sea, que no estén en peligro. Y si llegan a pasar hambre, se rompe con el pico su yugular y de su propia sangre le da a beber a sus críos. ¿Te fijas? Es un mito, pero es un mito que artísticamente es razonable. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Esa combinación entre la mitología o la imaginación literaria del agiógrafo en que ponga cosas que puedan producir una confusión o una mala interpretación, o hay gente que lee literalmente y se confunde también. ¿Mm? Claro, entiendo. ¿Ya? Por ejemplo, eh, yo no lo he leído, pero me lo han contado, que hay unas biografías de San Luis Gonzaga, nosotros que estudiamos en el Seminario Conciliar San Luis Gonzaga, que dice que San Luis jamás miró a los ojos a su madre y que jamás bebió de la leche de su madre en día viernes. A mí me parece poco natural y por lo tanto lo sobrenatural ahí entra en un jaque bien delicado, porque lo sobrenatural implica ir más allá de lo natural, pero no saltarse lo natural. ¿Ya? Es una opinión, ¿ya? Insisto. Mm. Ah, después del Concilio Vaticano II y un poco antes también,
hubo la revisión de vidas de santos y una serie de cosas para evitar ese tipo de herramientas literarias, artísticas que pudieran confundir o desviar la atención o la centralidad. Eso diría, Entiendo. ¿ya? Correcto. Ahora, en concreto, primero, si nosotros somos devotos de la Santísima Eucaristía como liturgia oficial de la Iglesia, es evidente que tenemos que buscar en distintos momentos durante el día, creyentes o no creyentes, digamos, no dije creyente o no creyente, disculpen, clérigo, religioso o laico, ahí está mejor dicho, para poder prepararnos o replicar en agradecimiento también de lo que ha sucedido en el día. Entonces, teniendo la oportunidad, hoy día con los medios digitales que hay, es muchísimo más fácil, hay grabaciones, hay videos que hay una persona que está hablando y están los títulos, en sus títulos, los textos, hay textos que uno los puede agrandar al tamaño que quiera. Bueno, hay otros más románticos que quieren los libros con olor a hongos y a ácaros también, pero bueno. Es, Olor a tiempo, eh, antigüedad. insustituible, insustituible. Es que yo estoy en La Son- Serena con una humedad terrible y soy alérgico, entonces cuando me tocan esos libros con ácaros termino con la nariz horrible. Pero bueno, más allá Tiene de eso, padre esta maravilla, por ejemplo. ay, sí, claro. Ah. Ahí por vidrio me parece súper bien. Mire, no, dejando la parte jocosa, entrando en... Hoy más que nunca existe la posibilidad. A nosotros nos pasa muchas veces que tenemos el retiro del clero justamente en el cambio de tiempo litúrgico y nos ha tocado más de alguna vez estar en miércoles de ceniza dentro del retiro. Y tenemos que llevar dos tomos de la liturgia de las horas porque cambia de tomo. Entonces imagínense agregar a una maleta para 5 días de retiro, agregar esos 2 libracos, es quitar, no sé, una cuarta parte o una quinta parte de la capacidad de la maleta. Y hoy día con un teléfono celular o con cualquiera de estas otras cosas, uno tiene acceso a una biblioteca completa. Entonces, no hay excusa para que no nos acerquemos más a la liturgia de las horas. La riqueza en espiritualidad es impagable porque es palabra de Dios. Y la fuerza para profundizar en la oración cotidiana con el Señor es espectacular. Entonces, claro, si se convierte en algo automático por cumplir, no, hoy día no he rezado, entonces tengo que yo una vez me tocó estar en contacto con un clérigo que estaba muy preocupado de llevar su breviario porque iba a un país vecino que justo tenía el horario cambiado, entonces iba a alcanzar a rezar las oraciones de la mañana antes del mediodía. Eso es por cumplir, ¿no? No hay un sentido interior. Bien, yo creo que por hoy es suficiente. Si queda alguna cosita en el tintero o reaparece algo, alguno que nos quiera comentar algo, están abiertos los canales. Yo quiero contar dos anécdotas muy breves. Quedan Una que 50 yo... segundos. Ah, entonces no, la dejo para la Anótala, no la próxima. olvides. Anótela No, no me voy a para el olvidar, no me voy a comienzo de olvidar. la próxima. Perfecto. Anótala, Eso, comenzamos la próxima semana con eso. Gloria al muy Padre, bien. al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era era en en un principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien.